¿Qué tal? Yo soy la doctora Sanutik del Centro Ojos Quilmes y estamos en Oftalmo Córdoba 2020, que es un congreso virtual, como es la modalidad en esta etapa de pandemia, que es un congreso que va a tener y está teniendo un gran éxito. Tengo el gusto de comenzar a presentar a la doctora Lucía Real Álvarez, que es de España, de Alicante, y que es especialista en glaucoma, es adjunta del Hospital Universitario de Torrevieja, y a su vez está encargada de coordinar todo Faco Junior de OPSIS, así que bueno, es un gusto presentarla, y ella nos va a hablar sobre los dispositivos de drenaje en glaucoma valvulados. Por favor. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario en el que estéis cuando veáis este cara a cara. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta edición de Oftalmo Córdoba. Para mí la verdad es que es un verdadero honor y placer estar aquí y espero poder estar en persona en ediciones futuras y poder ir a Argentina, que es uno de mis destinos deseados y próximos antes de que la pandemia nos encerrara en nuestras casas. Hoy me toca defender desde este lado del charco el uso de dispositivos de drenaje de glaucoma valvulados. Pero antes de entrar en materia, conviene recordar algunas generalidades sobre este tipo de dispositivos. Los dispositivos del drenaje de glaucoma los podemos clasificar de diferentes maneras, pero lo normal o lo más habitual es que los clasifiquemos según sean valvulados o no valvulados. Y entre todos los dispositivos que podéis encontrar en la literatura, nos vamos a centrar en la válvula de Ahmed FP7 dentro de los valvulados y de la Barbel 350 en los no valvulados, al ser los más utilizados tanto por su eficacia como por su perfil de seguridad. La siguiente pregunta que cabe que nos planteemos es: ¿cuándo indico esta cirugía? ¿Qué papel tienen estos dispositivos en un escenario en el que parece que de lo único que se habla es de si tenemos que cambiar la cirugía filtrante por la cirugía mínimamente invasiva del glaucoma, de los llamados MICS? Pues si analizamos esta tabla, que es una encuesta que se hizo a los miembros de la Sociedad Americana del Glaucoma en 2008, vemos cómo hay una tendencia a utilizar cada vez más los dispositivos de drenaje de glaucoma. Y esta tendencia, si veis otros estudios que hay publicados después del 2008, se mantiene. Es decir, cada vez utilizamos más estos dispositivos. Y no solo en los glaucomas refractarios, en los glaucomas neovasculares o uveíticos, sino que empiezan a tomar fuerza en otros escenarios, como por ejemplo en cirugía, con pacientes que tengan alguna cirugía filtrante previa fracasada. Y esto es porque cada vez hay más evidencia y más estudios que sostienen su uso y su buen funcionamiento. Y también va de la mano de que cada vez conocemos mejor toda la fisiopatología y fisiología que están envueltos en los dispositivos de drenaje valvular. Entonces tenemos dispositivos de drenaje de glaucoma valvulados y no valvulados, y sabemos que los podemos utilizar en diferentes escenarios. ¿Cuál elijo? Si ponemos en PubMed Ahmed versus Barbel, vais a encontrar múltiples estudios, pero nos vamos a centrar en estos tres porque son los que más evidencia nos van a dar al ser estudios prospectivos randomizados, son ensayos clínicos, y yo lo que os voy a presentar son los resultados del último estudio, ya que va a tomar los datos tanto del ABC como del AVB tras 5 años de seguimiento. ¿Y qué es lo que nos vienen a decir estos estudios? Por lo que ya sospechábamos desde la práctica clínica, y es que ambos dispositivos son eficaces tanto disminuyendo la presión intraocular como la necesidad de medicación hipotensora. Pero es verdad que Barbel es más eficaz, va a conseguir a 5 años tasas de presión intraocular más bajas y menor necesidad de medicación, pero a un coste, y es que va a tener más complicaciones, más hipotensión. Entonces, a rasgos generales, para que nos quede claro y a partir de ahí poder seguir con la discusión, Barbel nos va a dar eficacia
y ACMED nos va a dar seguridad. Y es aquí donde yo me voy a agarrar para intentar ganar este cara a cara contra el doctor Lazcano, y es la seguridad. Voy a enfocar esta presentación a la gente que estéis empezando con la cirugía de dispositivos de drenaje de glaucoma o que estéis pasando de la cirugía filtrante. Y es más, voy hasta a renombrar la presentación y voy a llamarla cómo pasar de la cirugía filtrante a los dispositivos de drenaje de glaucoma sin perder una coronaria por el camino. Y es que, como os decía, estos estudios han demostrado que Barbell produce más hipotonía que ACMED, produce hasta 11 veces, hasta 10 veces más hipotonías. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrecen los dispositivos valvulados? ¿Qué ventaja nos va a dar ACMED? Pues que vamos a dormir mejor. ¿Por qué? Porque como tiene una válvula Venturi dentro de su diseño, vamos a tener una regulación del flujo que nos va a prevenir la hipotonía. Y además, gracias a esta válvula, vamos a poder hacer la cirugía en un tiempo. Es decir, no vamos a tener que hacer los mecanismos, las maniobras de restricción que tenemos que hacer en los no valvulados, y nos va a permitir tener un control predecible de la presión intraocular de manera inmediata. Pero esto no es tan maravilloso como parece, porque este flujo temprano va a producir una exposición postquirúrgica a los mediadores de la inflamación que, como veremos a continuación, nos va a dar dolores de cabeza. Entonces, sabemos que ACMED es más segura que Barbell gracias a su válvula, pero ¿por qué es menos eficaz? ¿Qué factores están condicionando tengamos peores resultados en cuanto a tensión ocular? Pues principalmente dos. Una es el área de contacto. Sabemos que mientras más grande es el plato valvular, va a ser más efectiva nuestro dispositivo. Y contra esto no podemos hacer nada porque viene así de fábrica. Barbell tiene 350 milímetros cuadrados y ACMED 184. Y nosotros no podemos cambiar esto en nuestra práctica diaria. Y la otra cosa que va a condicionar la eficacia de los dispositivos va a ser la composición de la cápsula, que haya más o menos encapsulación. ¿Y por qué se encapsula más ACMED que Barbell? Hay varias hipótesis o teorías sobre por qué ACMED tiene tasas más elevadas de encapsulación, y principalmente están relacionadas con el flujo temprano. ¿Por qué? Porque vamos a tener una exposición precoz de los mediadores de la inflamación que van a venir en el humor acuoso sobre nuestra área quirúrgica, y esto va a llevar a la fibrosis. Además, este flujo temprano va a producir un desequilibrio entre los procesos fibroproliferativos y los fibrodegenerativos que necesitamos que se den en nuestro lecho quirúrgico para conseguir esas ampollas avasculares y delgadas que buscamos tras estas cirugías. Por otra parte, aunque tanto ACMED como Barbell están hechos de silicona, si se analiza con microscopía electrónica el plato valvular, ACMED tiene 10 veces más rugosidades que Barbell, y esto in vitro se ha visto que aumenta la adhesión de fibroblastos y la encapsulación fibrosa. Pero de nuevo, contra esto no podemos luchar porque viene así de fábrica. Entonces, ¿podemos mejorar su eficacia? ¿Podemos estar seguros porque estamos haciendo un implante valvulado, pero podemos hacer algo para tener tensiones mejores? Sí. ¿Y cómo? Regulando el proceso de fibrosis. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues centrándonos en estos tres estadios. Primero, vamos a intentar tener una presión prequirúrgica lo más baja posible. ¿Por qué? Porque tendremos un humor acuoso menos enfadado, vamos a tener menos mediadores de la inflamación que van a llegar a nuestro lecho quirúrgico. Luego, por otra parte, es muy importante controlar la tensión postquirúrgica. Tenemos que tener tensiones entre 15 y 30. ¿Por qué? Pues si vemos lo que dicen los estudios, si tenemos presiones intraoculares bajas por debajo de la presión venosa piescleral, vamos a tener más inflamación, y con la inflamación vamos a tener más fibrosis. Pero es que si tenemos presiones muy altas, mayores de 30, vamos a tener más riesgo de stretching, que está asociada con mayor tasa de fracasos. Por lo tanto, importante usar fármacos hipotensores en el posoperatorio inmediato, a poder ser inhibidores de anhidrasa carbónica porque van a ser menos proinflamatorios. Y por otra parte, vamos a poder actuar sobre los mediadores de la inflamación con corticoides tópicos que hay que usar durante por lo menos 6 semanas, y atropina y cicloplégicos. Esto es más o menos el resumen de todo lo que os he venido a decir. Y podemos pensar, ¿y hay algo más? ¿Hay algo más que podemos hacer para controlar este proceso de fibrosis? Pues si volvemos a esta diapositiva, recordamos que al contactar el humor acuoso con el lecho quirúrgico vamos a tener una cascada inflamatoria que va a llevar a la fibrosis. Y esto
es la base fisiopatológica de lo que se conoce como la fase hipertensiva. Para los que operéis y habéis puesto dispositivos, os será totalmente común saber la fase hipertensiva, y para los que estéis empezando tenéis que saber que hasta el 80% de los pacientes que operemos con dispositivos de drenaje valvular van a tener una fase hipertensiva que vamos a tener que controlar con antiinflamatorios específicos y no solo con hipotensores, y nos va a complicar mucho el posoperatorio en nuestros pacientes. Entonces, ¿podemos controlar de alguna manera esta fase hipertensora? Que, por cierto, aparece tanto en valvulados como no valvulados, que como hablo muy rápido, igual, para que quede claro. Sí, Molteno, que digamos es el padre de todos estos estudios, nos propone la pauta PVC, que son las siglas para recordar estas dosis, que es prednisona, Voltaren y colchicina a nivel sistémico, que con esto va a controlar todo el proceso de fibroproliferación y fibrodestrucción que os contaba, necesarios para conseguir estas ampollas, que son las que vamos a buscar. Tienen poca inflamación, poco bolting, son semitransparentes y muy permeables. Estas imágenes las he cogido de este curso que os he puesto aquí en el enlace, de la doctora Duc, que es una de las referentes aquí en España sobre los implantes de drenaje, y que habla sobre todas estas teorías que nos van a permitir entender por qué pasa todo lo que pasa al operar y poner un dispositivo de drenaje de glaucoma. Entonces, mensaje final para el debate y para intentar ganar a Gabo. Vamos a utilizar los dispositivos valvulados, vamos a utilizar ACMED porque nos va a dar un buen control de la tensión y nos va a dejar dormir mejor, va a ser más seguro, vamos a tener menos hipotensión y Y además tenemos mecanismos para mejorar las cifras tensionales. ¿Qué mecanismos? La pauta PVC, usar hipotensores tempranos, atropina y corticoides tópicos. Pero si vamos a un debate o a unos mensajes finales más docentes, los mensajes para la consulta es que no les tengáis miedos a los dispositivos de drenaje valvular, que ambos van a disminuir la tensión intraocular y la necesidad de medicación, y ambos funcionan. ¿De qué va a depender que usemos uno u otro? Pues principalmente de las preferencias personales, donde nos hemos formado, que hemos aprendido, y luego también va a haber algunos factores que van a limitar o van a condicionar nuestra decisión. ¿Cuál es la presión objetivo? La urgencia de llegar a esa presión, podemos esperar o no, y el cumplimiento que vaya a hacer el paciente. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. Muy bien, Lucía, excelente. La verdad que más que claro. Tenía una pregunta. ¿Utilizás antimetabolitos o antiangiogénicos Yo cuando no. colocás? Bien. Yo personalmente no. Sé que hay estudios, hay uno ¿cómo se llama? Bueno, hay un estudio en marcha del uso de mitomicina cuando se implanta la válvula, que está en proceso y todavía es un estudio prospectivo, que será lo que más evidencia nos dé. Hay estudios retrospectivos que parece que sí que producen menos encapsulamientos, menos fibrosis al utilizarlo, pero yo personalmente no los utilizo. Y también hay un estudio y hay presentaciones sobre el uso de Hologen, sobre todo en el rescate de los cuerpos valvulares, que parece que también controla la fibrosis posquirúrgica. Pero yo personalmente no los utilizo. Perfecto. Lucía, ¿podés dejar de compartir la pantalla? Y te hago una Sí. pregunta. Dejar de compartir. Aquí estamos. Buenísimo. Cuando implantás la válvula, por ejemplo la de AMED, ¿solés usar parche de esclera heteróloga? No, yo la verdad es que soy de la escuela del profesor Gil y me gusta hacer el túnel escleral. Me parece que es muy sencilla, que al final es del propio paciente y vamos, creo que he puesto solo un parche escleral y luego probé el túnel escleral y no lo he dejado. ¿No has tenido extrusiones? No, por ahora no. También es verdad que llevo haciendo glaucoma 4 años, ¿no? Tampoco tengo mucho tiempo de seguimiento de estos pacientes, pero en 4 años que hacen de la primera cirugía no he tenido nunca extrusión. ¿Y ves extrusiones? ¿Ves de otros antes? He visto algunas, pero que vienen operados de hace años, de más de 10 años, y sí que he visto, pero sobre todo las que están,
las que más destruyen suelen ser las que están implantadas en la zona inferior, ¿no? Que eso es algo muy importante, el planificar bien dónde vas a poner tu válvula. Lo ideal siempre es hacerla superior, a poder ser superior temporal. Luego una cosa que yo hago es que intento cubrir con la Tenon, ¿no? Hago una disección muy amplia de la Tenon para intentar poner o sea, hacer la sutura en 2 tiempos, ¿no? Hago el túnel escleral, luego suturo la Tenon y después la conjuntiva. Claro, sí, la Tenon es una gran protectora también en la trabeculectomía. Yo personalmente uso parche de esclera, igual el túnel hace muchos años se hacía la tapa de trabeculectomía en realidad. Exacto. Después pasé a la esclera, después usé un poco el túnel. No he tenido muchas extrusiones, pero he tenido algunas, de esos que usan un lente de contacto después, gente que se frota, qué sé yo, también he tenido extrusión con la esclera. La esclera, por otro lado, hay que pedirla al banco y hay que supuestamente habilitarlo, no sé si ahí también los tienen que habilitar. O sea, las tienen que habilitar por apellido, porque se supone que si esa persona después tiene un trasplante renal, ya tiene una inmunidad cruzada con la esclera, aunque es muy poquito, o sea que bueno, complica un poco. ¿Quieren que hagamos más preguntas o hacemos la otra disertación y hacemos las preguntas? Con respecto a eso que decías, Virginia, quiero aclarar algo. Nosotros los que estamos en el interior, a veces se hace difícil el acceso a la esclera de banco, entonces la tunelización realmente es muy, muy práctica y efectiva. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Hospital Santa Lucía, era colocar válvulas con esclera de banco, porque era muy accesible, tenemos el banco en el hospital, pero en privado y en provincia es más difícil, por eso la tunelización es una buena opción. La tienen que aprender, tienen que hacerla con tunelización. Claro, yo tengo banco, o sea, nosotros tenemos córneas y tenemos escleras, entonces yo no tengo problema en tener esclera, Claro. es la realidad. Pero si no tuviera, las haría con la tunelización que ha demostrado en los años ser muy eficiente. ¿Quieren que hacemos la otra? Porque hay un montón de preguntas, pero así escuchamos que hace el doctor Gabriel Lascano. ¿Puedo agregar algo a lo del túnel? Sí. Bueno, fíjense, nosotros pues sí tenemos un centro donde ponemos muchísimas válvulas al año y el túnel es efectivo. Yo he tenido erosiones y he visto muchas erosiones con el túnel. También el tipo de pacientes que nosotros vemos son muchos pacientes diabéticos, multioperados, entonces las condiciones de la conjuntiva no son las ideales. 2 tips que quiero darle a las personas que quieran hacer técnica de túnel escleral largo es, el túnel tiene que ser por lo menos 4 milímetros de largo. ¿Por qué? Porque esos 4 milímetros de limbo hacia atrás, donde va a entrar el tubo, es el área de mayor fricción del tarso superior. Entonces, si ese túnel es menor de 4 milímetros, ese tubo se va a erosionar tarde o temprano. Y la otra complicación más frecuente después de lo del túnel es el contacto con la córnea. Y esto se da porque cuando tú estás haciendo el túnel tiendes a desplazar tu ojo hacia abajo. Entonces el ángulo de entrada de esa aguja está dirigida hacia la córnea. Por eso es importantísimo que cuando estés en el punto, en el limbo para entrar a la cámara anterior, tu ojo tiene que estar en posición primaria. O sea, tienes que hacer tracción, ya sea con una sutura de rienda o con algunas pinzas de la esclera para entonces redirigir la angulación del tubo. Creo que esas 2 son las cosas más importantes. Y otro tipo ahorita que decían, a nosotros nos toca mucho hacer recolocación de tubos extruidos. Un tip que les puedo dar y que tenemos es hacer un destechamiento de la válvula previa y ese techo, ese quiste que tú quitas, lo pones como si fuera un parche escleral y funciona bastante bien. Entonces, es otro pequeño tip. Muy buena idea. Excelente. Buena idea. Claro, porque el problema del túnel, que si uno lo hace bien, empezando bien atrás, cuesta mucho cuando uno va a entrar en cámara anterior. Porque tenés que hacer es como que es una contrainclinación. Sí, exacto. Y ustedes, si vos tuvieras para elegir, que no te cuesta porque tenés la esclera, ¿optás por la esclera? No, yo hago túnel largo siempre. Siempre. Nunca usás esclera aunque tuvieras. No, aunque tuviera. Y lo que sí hago cuando voy a poner el tubo retroiridiano es hacer un colgajo como de trabeculectomía.
porque Claro. es más fácil entonces ahí ya entrar al subciliar. Es el único en la colocación retroidiana donde hago el flap escleral. Eso es muy útil porque el flap escleral hace muchos años simplificaba mucho la anatomía y la colocación del tubo. O sea, Exacto. realmente la ¿Puedo aclarar, decir algo? Con respecto a lo que dice Gabriel, yo por ejemplo lo que hago es un cinturón y a 2 milímetros o 3 milímetros en limbo hago un flap escleral como si fuera una trabeculectomía, pero mucho más chico. Entonces me oriento para entrar a la cámara visualizando mejor las estructuras del ángulo. Y después bajo el flap y lo suturo, incluso como si fuera una tapita de trabeculectomía. Y la válvula, el tubo me queda escondido en el cinturón de esclera, de ahí para atrás. Eso es muy útil para los que tienen menos experiencia, es muy útil. Porque el problema que yo veo es que ponen el tubo muy superficial, se extruye fácil y hace mucho toque endotelial. Y en realidad, si uno tiene que pecar, es preferible pecar al toque cristaliniano o al toque iridiano, que ese no, es irrelevante, y no a la córnea que la daña. No, Exacto. eso Ahí, es muy útil para que empiece así. recientemente aquí un doctor de aquí de España, el doctor Moreno, ha publicado una técnica que la verdad es que es muy útil para ayudarte a colocar el tubo retroiridiano, que es que él lo tutoriza con una aguja. Entra desde una paracentesis enfrentada y entonces el tubo mismo lo pasas con una sutura. Y entonces pasas las agujas de la sutura por la jeringa que viene desde el otro lado y así tú ya o sea, llegas al lugar donde quieres, porque pasas debajo del iris y sales a los milímetros que quieres del limbo, y así es una forma muy, muy fácil y muy útil para poder tutorizar la entrada del tubo. La podéis encontrar, está publicada, ponéis bueno, ahora lo busco, si no, os lo puedo pasar si lo queréis colgar después en alguna plataforma, pero bueno, es doctor Moreno y es tutorización del tubo de las válvulas. Y seguro que hay vídeos y mucha información para poder hacerla. Y la verdad es que es muy útil para poder guiarte y llegar exactamente a la posición retroiridiana. La válvula, el tubo en la cámara posterior cuando es pseudofáquico realmente es la elección. Es ideal hacerlo. Así que, bueno, seguimos y después... Una última pregunta para Lucía o para Gabriel, para cualquiera. Uno cuando tuneliza no siempre puede tunelizar desde la primera vez. Algunas veces queda más en el endotelio, queda más en la córnea. Una vez sale de nuevo, intenta 2 o 3 veces y no puede. ¿Qué realizan? ¿Hacen una tapa? ¿Donde tunelizaron antes le dan algún punto? ¿O simplemente dejan que no le ponen puntos, digamos? Yo en particular he puesto puntos. O sea, sí, porque a veces uno abre un poquito como para que sea más fácil introducir, y ante la duda he puesto punto, pero no sé qué hacen ellos. A ver, ¿qué hacen? Pues, yo la verdad es que nunca he puesto no valvulados, ¿eh? Siempre las que he usado ha sido ACME. Y solo una vez tuve que suturar porque sí que tuve que manipular mucho la entrada y había o sea, había mucho SEI del peritubular. Pero desde luego si haces no valvulados es imprescindible dejarlo bien suturado porque si no el riesgo de hipotonía va a ser mucho mayor. Entonces eso me imagino que ahora Gabriel lo explicará, esas cosas, la importancia de evitar que haya un flujo no controlado. Y yo también, mira, casi siempre en mi experiencia y en mis pacientes, cuando pasa eso es porque generalmente es un paciente que tiene una cámara estrecha o un ángulo cerrado, o vas a hacer un combinado faco-implante y está dilatada el iris. Y entonces tienes problemas con el tejido, hay sinequias anteriores. Entonces, yo, por ejemplo, en un combinadas faco-implante, no dilato al paciente, o sea, implanto la válvula sin dilatar y ahí ya inyecto adrenalina para después hacer la faco. Si hay sinequias, como en los neovasculares, hago una paracentesis, meto mucho visco en la zona de donde va a entrar el tubo para ampliar el espacio y es mucho más fácil entrar con la aguja. Pero yo creo, Nico, eso que dices, a ver, ahorita en un video lo voy a mostrar, cómo la rienda para que tú mantengas tu ojo en posición primaria, esa es la clave para entrar bien a la cámara anterior.
Y si haces 2 o 3 túneles, como decía Virginia y Lucía, sí, tienes que cerrarlo, porque si no, por ahí se te sale el acuoso y olvídate. Claro. Fantástico. Bien. Mitomicina, ya que así terminamos el tema mitomicina. Gabriel, ¿le colocás vos mitomicina? Sí, yo siempre. Nosotros somos parte del AMC Trial, que es el estudio de mitomicina en válvulas de AMED. Y el protocolo realmente lo que hicimos fue, una vez que terminas la cirugía, ya cuando suturaste la conjuntiva y todo, sobre el cuerpo valvular, pero por debajo del atenon, por supuesto, ahí inyectas mitomicina a 40 microgramos. Después, en la semana 2, que es cuando viene el pico de la fase inflamatoria en la segunda semana, vuelves a inyectar. Bueno, puede ser entre la semana 1 y la semana 2, ¿no? Digamos, en ese rango, y después al mes. Para mí es particularmente útil en los pacientes en los que tienen una alta tasa de cicatrización, neovasculares, uveíticos, multioperados, siempre lo hago. Y en vesículas enquistadas, el needling siempre lo hago con mitomicina. Lo hago 3 a la semana, o sea, hago un needling a la semana otro, y a la semana otro con mitomicina, y a veces, a pesar de eso, se vuelve a enquistar. Ajá, sí, Perfecto. yo uso mitomicina, sí, Mm. en la parte posterior. Sí, Ok. ¿no? Sí, de rutina, hace muchos años. Así que, bueno, hay más preguntas, pero si quieren seguimos con el doctor Gabriel Lascano, que es médico adjunto en el servicio de glaucoma en México y tiene también una vastísima experiencia en esta técnica quirúrgica. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a ver qué se puede hacer aquí contra Lucía, que se preparó muy bien en este tema. Y yo voy a hablar de implantes no valvulados desde la experiencia de alguien que siempre hizo valvulados y ahora cambia a no valvulados. Bueno, dentro de los implantes no valvulados que tenemos disponibles prácticamente en todos los países, o que pronto van a estar disponibles, está el implante de Berbel y el otro de New World Medical, que son los que hacen la válvula de AMED, pero que ahora sacan este no valvulado que se llama ClearPath. De estas dos, existen 2 modelos, la 350, que es por la extensión del área, y la 250, que igual son dispositivos no valvulados, pero con una menor extensión en la superficie de filtración. La técnica de ambas es similar, entonces voy a referirme a la técnica sin hacer referencia a alguno en particular. ¿Cómo decidirme entre los implantes? De esto ya habló mucho Lucía, entonces yo realmente quiero hacer énfasis en unos puntos, que es la presión basal antes de la cirugía, qué presión basal tiene ese paciente y qué presión meta quiero, qué pronóstico visual tiene, qué tolerancia a los medicamentos, porque recuerden que AMED va a usar más medicamentos en la mayoría de las veces que los pacientes que tienen Berbel, pues la tolerancia a medicamentos, y sobre todo, qué es lo que sabe hacer el cirujano, qué sabe, qué tiene disponible y qué complicaciones sabe manejar. Ahí está la clave de qué elegir. Este es un video que hicimos en 2008 más o menos, cuando empezaron los primeros modelos de ClearPath 250. La técnica de implantación es la misma voy a poner pausa, aquí me voy a detener un poco. Fíjense, aquí ya está suturado el cuerpo valvular a 8 milímetros, 9 milímetros. Aquí lo que estoy haciendo es, sin prolene, estoy suturando la totalidad del tubo para evitar que haya un flujo o paso del humor acuoso de la cámara anterior hacia el cuerpo valvular. Esto generalmente se hace con un Vicryl. Yo uso Vicryl 7 ceros porque entre 4 y 6 semanas el Vicryl va a perder fuerza y automáticamente va a abrir. Y si yo quiero que la presión baje inmediatamente, lo que voy a hacer son unas pequeñas perforaciones, como ven aquí, con la misma aguja, al tubo. ¿Por qué? Porque en lo que abre el tubo, quiero que salga líquido por aquí. Sin embargo, esta técnica, el no usar prolene, es de donde se derivan todas las complicaciones de hipotonía que comenta Lucía, que realmente es el punto débil de esto. Y
pudiendo tener cámaras planas desde el postoperatorio inmediato si tú haces slits o agujeros con agujas y no pones prolene. Lo que yo les voy a decir es qué vamos a hacer para evitar estas complicaciones postoperatorias y entonces tener mayor seguridad y entonces ganarle a Lucía en este debate. Como punto y aparte, quiero recomendarles también como consejo siempre dejar una paracentesis en cualquier cirugía de válvula o de no valvulados, porque cuando tú encuentras una cámara plana, al otro día en el consultorio puedes fácilmente reformar la cámara anterior. Ese es punto y aparte. Ahora, ¿qué voy a hacer para evitar esas hipotonías desde el día 1? Hay dos cosas que podemos hacer. Número 1, lo que vamos a hacer es colocar un implante de Prolene 6 ceros adentro en el lumen del tubo para fistulizarlo. Fíjense cómo aquí se está amarrando igualmente con un Vicryl el tubo junto con el Prolene. Se hace un purgado para evaluar que no salga viscoelástico a través del tubo, del cuerpo valvular. Y sobre todo cambiar la aguja con la que se hacen los slits o los agujeros. Yo antes los hacía con Vicryl 7 ceros y son slits que quedan un poco amplios. Aquí lo que vamos es utilizar una aguja de 10 ceros, puede ser un nylon 10 ceros, pero sobre todo, perdón, voy a regresar, aquí hay algo bien importante. Hago los slits, pero fíjense en dónde los estoy haciendo, dónde se está haciendo en este video. Donde está el Prolene ocluyendo el lumen. Esto va a evitar que tú tengas cámaras planas inmediatas en el postoperatorio, que aún así las puedes tener, pero reduces mucho la probabilidad. Entonces, ¿qué debemos de esperar en una técnica con slits o con agujeros de aguja? Una rápida reducción de la presión intraocular. Pero si tú no le pones un Prolene adentro, entonces vas a tener incertidumbre en la condición de tu cámara anterior postoperatoria. Quiere decir que no sabes si va a estar plana o no al otro día. Ahora, aquí quiero tocar ciertos puntos de la técnica y para esto les voy a presentar este video que es un implante 350 en un paciente con glaucoma neovascular diabético, por supuesto. Fíjense, yo no voy a poner Prolene y aunque no ponga Prolene hay una manera en la que yo puedo evitar que se hagan cámaras planas. Y la más fácil es no hacerle agujeros al tubo. Es decir, mantener amarrado a tensión el Vicryl y solito entre la quinta y la sexta semana el Vicryl va a perder tensión y se va a abrir. Claro, estas 5 o 6 semanas lo que va a pasar es, voy a poner pausa aquí, es que ese paciente tiene que seguir con tratamiento máximo, definitivamente. Entonces, a esto venimos de que depende mucho qué presión preoperatoria tenía. Si es una presión excesivamente alta, pues entonces no voy a dejarle 6 semanas la presión excesivamente alta y en ese caso sí haré slits. Este es el punto que tocamos hace rato. Fíjense cómo se hace el túnel, pero fíjense cómo con la rienda yo estoy traccionando mi ojo hacia la posición primaria. Entonces, este es otro pequeño tip. Yo entro y ahí horizontalizo la aguja, pero siempre en posición primaria. Ese es el tip para que tú puedas acomodar bien tu tubo y no esté angulado hacia la córnea. Y en estos pacientes en los que casi siempre hacemos implante valvular o no valvular, cirugía de catarata y cirugía de retina, en los que llegas a tener aún con implante valvular de AMED cámaras planas, decidimos no hacer slits. Entonces, ¿qué debemos de esperar de una técnica sin slits o sin agujeros? Una reducción lenta de la presión. Y lenta me refiero hasta 5 o 6 semanas, en lo que solito el Vicryl pierde la tensión. Pero sí vas a mantener la estabilidad de la cámara anterior. Entonces, dependerá mucho, como les digo, las presiones preoperatorias, la técnica que tú decidas para elegir hacer slits o no. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? O que lo que vamos a encontrar y que yo en lo personal he visto en pacientes con un glaucoma de difícil control, son estas vesículas. Son vesículas planas con los implantes 250 y 350. Son tan planas y tan delgadas, por decirlo de alguna manera, que tú puedes delimitar muy bien el contorno del implante. Cosa que generalmente con las válvulas de AMED no pasa. En especial después del segundo año, en donde en todos tienes que por lo menos hacer needlings, agregar gotas hipotensoras o hacer ciclos de esteroide como comentaba Lucía.
no pasa así o no pasa tan frecuente en los implantes no valvulados, y esto es por la fisiopatología que también la doctora Rial ya comentó. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar esa hipotonía y esa poca seguridad a la que se refiere la doctora Rial? Pues fíjense bien, si la presión intraocular basal lo permite, no hagas slits, no hagas agujeros. Y si los vas a hacer, hazlos con aguja nylon 10 ceros. Entonces, el riesgo de cámara plana y de hipotensión prácticamente es igual al de una MED. Si quieres disminuir la presión rápidamente porque la presión basal está muy alta y no quieres lidiar con cámaras planas, hazle slits, pero ponle un prolene. Y entonces ahí la estabilidad de la cámara anterior y la hipotonía es la misma que una válvula de AMED. Ahora, si quieres disminuir rápidamente la presión y estás dispuesto a lidiar sí o sí con enquistamientos postoperatorios, ponle una válvula de AMED. Muchas gracias. Buenísima la presentación. Espero que le haya dado un poco de pelea a la doctora, pero... No me esperaba menos. Bueno, muy bien Excelente. Perfecto, bárbaro. Una pregunta que no... Lucía, ¿vos ponés también viscoelástico en la cámara anterior? Sí, sí. Cuando penetro en cámara con la aguja a la cámara anterior, siempre está con viscoelástico, entonces relleno y luego ya salgo. Perfecto. Y después lo sacás al viscoelástico. ¿O lo Sí, dejás? no, lo suelo sacar, suelo hacer una limpieza. Igual no muy intensiva, pero sí que limpio. Perfecto. La válvula de Molteno, ¿la han puesto, la eligen? Yo no la tengo aquí en México, nunca he puesto. Perfecto. ¿Y vos, Lucía, tampoco? No, se la he visto a personas aquí que sí, pero creo que ya hoy en día prácticamente todo el mundo usa Barbie aquí en Bárbaro. España. Y después hay una válvula que, bueno, en nuestro país tampoco está aprobada, Keiki Meta. ¿La han escuchado? No. ¿Cuál, perdón? Keiki Meta, hindú, que es una imitación de la De MED. Barbie. Es Sí. la de Aurolab, No. ¿no? El implante. No, la de Aurolab es la AADI. No, yo la Vale. otra. Una Weber. O sea, ustedes no tienen experiencia con otro tipo de válvulas, porque son válvulas que a veces nos han traído nuestros pacientes. Está bien. Y No. una pregunta, en una uveitis, ¿elegirían una válvula de Weber o prefieren una de AMED por evitar una hipotonía en las uveitis en los chicos? ¿O es indistinto para ustedes? Bueno, yo hasta lo que tengo entendido por la bibliografía revisada, justo uveitis es el claro ejemplo de que necesitas una valvulada. Creo que ahí no hay discusión. O sea, no me puede ganar Gabriel. No, ahora de verdad es por lo mismo, porque tienes más riesgo de las hipotonías y luego cuesta mucho recuperarlas. Y es muy importante si es una uveitis que está tratada con corticoides de hace tiempo o con inmunosupresores, es algo que hay que tener siempre muy, muy presente porque no nos va a hacer una cápsula igual. Entonces, las no valvuladas van a tener hipotonías casi seguro porque en cuanto se vaya el mecanismo de restricción que hayas puesto, no vas a tener la cápsula en las condiciones adecuadas para evitar esa hipotonía, ¿no? Volviendo a la fisiopatología, porque depende de todo ese mecanismo de fibroproliferación y fibrodestrucción que va a estar alterado por los inmunosupresores que llevará ese paciente de manera crónica. Perfecto. Y Gabriel, ¿algún comentario para el uveítico, el tipo de válvula, o en ustedes Fíjate que, o sea, como te decía, yo creo que, por ejemplo, en un paciente con uveitis, lo que yo me fijaría número uno es si es pura uveitis o es una esclerouveitis. Si es una esclerouveitis y tiene un área de adelgazamiento muy amplia, pues por supuesto un implante valvular de AMED que tiene una superficie menor sería algo bueno. Inclusive en algunos pacientes que tienen defectos esclerales o conjuntivas muy, muy feas, puedes poner hasta un implante pediátrico, aunque el paciente sea adulto, de AMED. Ahora, si estamos hablando de una uveitis nada más,
yo actualmente sí he hecho un cambio bastante importante de AMED a no valvulados. ¿Por qué? Porque a la sexta semana no es un quiste que se forma como el que se forma en la válvula de AMED, pero definitivamente sí hay vesícula formada. Y yo sí prefiero casi siempre, si no hay alguna contraindicación, hacer Berbel. A menos que la presión intraocular esté muy alta y se la tenga que bajar muy rápido, y si yo le hiciera slits o agujeros al tubo y me pudiera dar una cámara plana, quizás eso sería el único punto. Pero si le hago prolene, le anudo, le pongo prolene, le pongo una sutura de Vicryl y lo puedo aguantar 6 semanas así, yo sí iría por una Berbel en una uveitis, netamente uveitis sin escleritis. Ajá, Y si lleva, o sea, si tiene antecedentes de llevar tratamiento sistémico crónico con inmunosupresores también, o sea, ¿tienes experiencia? Porque yo no, ¿eh? Pero lo que he visto es como que entonces ahí el riesgo de hipotonía es más elevado por que no se forma el quiste. Pero no sé si tienes experiencia tú en esos Sobre casos. todo, en lo que más experiencia tenemos es en BKH, uveitis herpéticas, y también no es el gran número de pacientes, a pesar de que hay mucha experiencia en válvulas acá, tampoco es el gran número de pacientes. La verdad es que yo, aunque tuviera tratamiento sistémico, yo no tendría mayor problema, porque si ese paciente con tratamiento sistémico y tratamiento máximo está hipertenso, está con tratamiento ya antiinflamatorio sistémico y está hipertenso, seguramente va a formar quiste. Ajá. Yo, en mi práctica, en mis pacientes, no tendría temor de eso, ¿no? Bien. Una preguntita para Gabriel. ¿Cuántos slits haces cuando le colocas el prolene? ¿Es un número determinado? Pues yo hago 3 generalmente, pero en el área del prolene. Antes los hacía 2 en el área sin prolene, que es como el primer video que presenté. Bien. Y a veces con slits sin prolene se me aplanaban las cámaras. Y ahora, si haces slits donde está el prolene, la verdad es que el riesgo de cámara plana es muchísimo menor. O sea, porque realmente es líquido que nada más transfunde entre la pared en el lumen del tubo y el prolene es mínimo. Claro, claro, perfecto. Pero si lo haces sin prolene, entonces ahí sí las cámaras planas sí eran bastante severas. Y un detalle técnico, sobre todo para los que quieren poner Berbel en comienzo. ¿Vos tomás los rectos o levantás el recto, empezás poniendo la primer ala de la válvula abajo del superior, del lateral? ¿Cómo es tu táctica para la colocación? Bueno, mira, si es 250, no. El 250 no necesitas. No, en el 350 sí uso ganchos. Bueno, de entrada la peritomía es muy extensa. Tienes que ver un poco más allá del recto superior y un poco más allá del recto lateral, ¿no? Ahora, fíjate, si eres diestro, lo que yo encuentro más fácil, si estoy operando un ojo izquierdo, yo estoy sentado superior, estoy operando un ojo izquierdo, entonces, como soy diestro, lo que más fácil puedo meter es el recto superior, abajo el recto superior. Cuando estoy operando un ojo derecho, lo primero que meto es el recto lateral. Pero sí levanto un poco el músculo para poder... la verdad es que los alerones son muy flexibles, entonces entra fácil, ¿no? Y sí, pero vos lo doblás, es una pavada la pregunta, ¿hacés el rulo para adentro, para arriba o te da lo mismo para ponerlo? Lo hacía en el lateral, como en el video, lo hacía para afuera, pero después de ver los videos yo veía que le metía mucha tensión al músculo. Entonces lo dejé de hacer así porque aunque nunca tuve una ruptura muscular, pues preferí así dejarlo y no tener alguna vez. Entonces lo levanto nada más y lo que doblo ahora es el alerón del implante. El alerón que vas a implantar. Exactamente. Perfecto, está bien. Hay unas pinzas que abren, las usaste, que abren como son unas pinzas que vos la entrás y es como una tijera extraña que te abre para evitar tomar el gancho, ¿no la has probado nunca? No, nunca. Está bien, yo la tengo, pero todavía no la probé. Así que bueno, la traje en algún momento. Y cuando hacen una extrusión de tubo, que la conjuntiva cuando uno empieza
la querés reparar, se te fue. ¿De dónde sacás conjuntiva? Mira, Sí. yo, en mis decisiones para cuando tengo un tubo extruido, es si puede, o sea, el tubo lo tienes que mover del lugar sí o sí. No sé si no sé si el cuerpo valvular, pero el tubo lo vas a tener que mover de ahí a como dé lugar. Si me da la conjuntiva en el sitio quirúrgico, te digo, uso o un flap como si fuera trabeculectomía, o hago un destechamiento y uso ese techo como parche y lo acomodo ahí. Pero yo siempre voy con la idea de que si no, eso lo voy a tener que cambiar de cuadrante. La misma válvula la sacás y la pones en otro cuadrante. Nasal superior, mi segunda opción es nasal superior. Tu segunda opción es nasal superior, perfecto. Eso es, si la temporal ya está muy dañada o no te da, está muy tensa, entonces me voy a nasal superior. Pero fíjate, la peritomía la hago desde hora 3 hasta hora 9. Claro, sí. Para que entonces yo pueda más fácil jalar la conjuntiva, ¿no? Ajá, está bien. ¿Y has tenido alguna vez la situación que al sacar una válvula queda muy atrofiada la esclera debajo? Sí, pero fíjate que... Nunca sí, peligroso. pero nunca al punto de perforarse o de poner un parche escleral. No. Está bien, o sea, más que eso no ha pasado. No, yo creo que más bien fue por roce temprano del cuerpo valvular, que a lo mejor eso favoreció la extrusión del mismo. Está Pero bien. así que yo diga, hay un agujero ahí, no. Ahora, en niños con congénito, en niños con congénito que hemos tenido que hacer destechamientos o recolocación, ahí sí hay adelgazamientos de repente muy, muy severos, que te tienes que ir hasta cuadrantes inferiores o nasal o de plano quitar la válvula. Ajá, está bien. O sea que vos antes de ir al inferior optás por el nasal superior. Sí. Y cuando tienen pacientes con aceite de silicón en cámara anterior, bueno, no en cámara anterior, pero que presumen que el aceite, ¿cómo ponen el tubo? ¿Hasta dónde abajo? ¿Hay alguna táctica especial que quieren aconsejar que usen? Pues mira, yo cuando hay, que aquí tenemos mucho por la diabetes, que está aquí es un problema muy severo, siempre que vas a poner un implante valvulado o no valvulado en alguien con silicón, lo ideal es quitarle el silicón si es posible. Si no es posible, entonces ahí lo que se recomienda es el tubo, no dejarlo hacia la pupila, sino dejarlo como un poquito más paralelo en el limbo, ¿no? De todos modos se le va a ir el silicón. O sea, el silicón se va a ir y se va a tapar. Para mí lo más importante ha sido quitar el silicón. Si tú puedes quitar el silicón, entonces ya mejoras mucho el pronóstico. Perfecto. Bueno, a ver, no sé qué otras preguntas que quieran hacer. Nicolás, ¿querés hacer alguna pregunta? Porque estamos cortitos con el tiempo. A las 16 comienza otro webinar que es de cirugía combinada. Perfecto. Bueno, nos hemos dejado 6 minutos, así que prácticamente es un despido. ¿Hay alguna inquietud más que quieran tener? ¿Algo que quieran decir más? La verdad que muchas gracias. Ambos tienen una experiencia atroz en todo esto, con lo cual, bueno, es interesante siempre debatir y ver qué hacen otros. Aprendemos todo el tiempo de lo que hacen otros, ¿no? Adquiere experiencia de este modo. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros la experiencia que ustedes tienen. Muchas gracias a vosotros por la invitación, desde luego. Un placer. Siempre se aprende y qué bien, ¿no? Qué oportunidad dentro de toda la desgracia que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, la posibilidad ahora de conocernos y poder intercambiar conocimientos entre diferentes países. Me parece que esto es un antes y un después, así que muchas gracias por haber apostado por este formato que desde luego yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? El tener contacto. El telecontacto, la verdad que es así. Y que bueno, muchas gracias a todos por haber compartido. Te agradecemos también a vos, Virginia, por haber enriquecido el webinar con tus preguntas, con tu experiencia. Y otra vez, gracias a Lucía y a Gabriel. La verdad que aprendimos mucho y bueno, esperemos contar con ustedes, pero en forma presencial el año que viene. Bueno, ojalá que sí. Ya quedamos, seguro.
Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Ay, Lucía, saludos a Pepe. Hasta luego, gracias.